Estoy cansado de mantenerte. El silencio en la sala fue tan pesado que nadie se movió. Camila lo miró. No lloró, no gritó, ni siquiera parpadeó. Solo sonrió. Perfecto, dijo en voz baja. Su esposo frunció el ceño. No era la reacción que esperaba. Entonces, desde mañana cada uno paga lo suyo. Rodrigo asintió sin entender. Creyó que era un berrinche. Creyó que al día siguiente todo iba a estar igual. No sabía lo que ella ya había puesto en marcha. A la mañana siguiente, él bajó a la cocina y lo que encontró le hizo entender que había cometido el peor error de su vida. Pero para entender eso, necesitas saber cómo empezó todo. Parte 1. El mundo que nadie veía. ZA1. Inicio, leve y rápido. Si alguna vez sentiste que dabas todo y nadie lo veía, esta historia es para ti. Quédate, porque lo que pasó aquí va a cambiar la forma en que ves el sacrificio. Camila tenía 34 años, cabello oscuro, manos siempre ocupadas, ojos que observaban más de lo que hablaban. Hacía 3 años que no trabajaba fuera de casa, no porque no quisiera, no porque fuera vaga, sino porque Rodrigo, su esposo, le había pedido que se quedara. «El bebé nos necesita aquí», le dijo él una noche. Fue una sola conversación, una sola, y Camila dejó su trabajo en diseño gráfico, su cartera de clientes, sus propios ahorros, su independencia, todo, por amor, por familia, por él, y durante 3 años, Camila fue todo en esa casa. Despertaba antes que el sol, preparaba el desayuno mientras Rodrigo dormía, llevaba a Sofía al jardín de infantes, volvía a limpiar, lavaba, organizaba, pagaba los servicios, cocinaba el almuerzo, recogía a Sofía, hacía las tareas con ella, bañaba a la niña, cenaba sola. Rodrigo llegaba tarde, casi siempre, y cuando llegaba, comía lo que Camila había cocinado, sin dar las gracias. Se sentaba frente a la televisión y a veces ni la miraba. ¿Cuántas veces pensó en quejarse? Miles. ¿Cuántas veces lo hizo? Casi ninguna. Porque Camila creía que el amor se demuestra resistiendo, que una buena esposa no se queja, que los sacrificios son una forma de decir te quiero, pero nadie le había dicho que el amor que no se nombra se vuelve invisible, y lo invisible, tarde o temprano, se desprecia. ¿Y cuánto tiempo aguantó sin que nadie lo viera? Más de lo que cualquiera debería. Parte 2. El día que todo se mostró. Fue un martes absolutamente normal. Rodrigo llegó a las 8 de la noche. Sopa en la mesa, Sofía ya dormida. La casa en silencio. Él se sentó, miró el plato, y sin levantar la vista, dijo, «¿Esto es todo lo que hiciste hoy?» Camila lo miró desde la cocina. «¿Perdón?» Pregunté si esto es todo. Un plato de sopa, yo trabajé 12 horas, Camila. Camila respiró. Despacio. Hice el desayuno, llevé a Sofía, hice las compras, lavé la ropa, limpié el baño, cociné el almuerzo, recogí a Sofía, hice las tareas con ella, la bañé y cociné esta sopa. Rodrigo frunció el ceño. O sea, actividades de ama de casa. Silencio. Rodrigo, no, en serio. Yo salgo, genero dinero, pago todo. ¿Y tú? ¿Qué aportas? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Camila no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era tan obvia que sentir lo necesario le dolió más que cualquier insulto. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, Camila se quedó despierta, con los ojos abiertos, mirando el techo. Hubo un momento en que quiso sacudirlo, despertarlo, decirle todo, pero no lo hizo. Algo más frío tomó su lugar, no llorando, no sintiéndose víctima, pensando. Había algo en esa pregunta. ¿Qué aportas? Que empezó a mover algo dentro de ella, algo que llevaba tiempo dormido. Parte 3. La acumulación que él no vio los días que siguieron. Camila empezó a observar, fría, silenciosa, metódica, como una científica que estudia un experimento.
Empezó a anotar, no en papel, en su mente, cada gesto, cada comentario, cada cosa que Rodrigo daba por sentada. El miércoles, Rodrigo se fue sin decir nada. La camisa que él llevaba puesta, Camila la había lavado, planchado y colgado la noche anterior. Él no lo notó. El jueves, Rodrigo llegó con un amigo, sin avisar. ¿Queda algo de cenar?, preguntó como si fuera un restaurante. Camila miró el reloj. Eran las 10 de la noche. Sonrió, calentó lo que quedaba, puso la mesa, los atendió. El amigo de Rodrigo dijo: «Qué bien que te cuida, hermano. Yo en casa tengo que calentarme yo solo las cosas». Rodrigo se rió. «Sí, para eso está». Camila lo oyó desde la cocina. No dijo nada, pero algo en ella se terminó de romper y al mismo tiempo se terminó de construir. El viernes. Sofía tuvo fiebre. Camila se quedó toda la noche despierta. Paños fríos, temperatura, cantos en voz baja. Rodrigo durmió sin interrupciones. A la mañana siguiente, preguntó: «¿Por qué estás tan cansada?». Sofía tuvo fiebre toda la noche. «Ah», dijo él, y siguió desayunando. El sábado. Los padres de Rodrigo vinieron a almorzar. Camila preparó 3 platos, postre casero, mesa decorada. La madre de Rodrigo dijo: «Qué rico todo, Camila, siempre tan dedicada». Rodrigo asintió, satisfecho, como si el mérito fuera suyo. La madre lo miró un segundo más de lo normal, pero no dijo nada. El domingo, Rodrigo quería ir a ver el partido con sus amigos. «¿Y Sofía?», preguntó Camila. «¿Está contigo?». «Rodrigo, hoy era el día que dijiste que ibas a estar con ella». «Camila, trabajo toda la semana. El domingo es mi descanso». «¿Y para mí cuándo es el descanso?». Rodrigo se puso el saco. «Tú no trabajas». Y cerró la puerta. Camila se quedó parada en el pasillo, con Sofía agarrada de su mano. La niña la miró. «Mamá, ¿estás bien?». Camila se agachó, la abrazó, la miró a los ojos. «Perfectamente bien, mi amor». Y era verdad, porque en ese momento, Camila ya había decidido lo que haría esa noche. Él nunca se lo esperaba. CTA 2. Inmersivo, emocional. Si esto te hizo sentir algo, no eres el único. Comenta abajo una sola palabra, lo que sientes ahora mismo, y sigue con la historia, porque lo que viene es lo que estabas esperando. Parte 4. La noche en que él lo dijo todo. La semana siguiente llegó con calma, una calma extraña. Rodrigo volvió a casa un martes por la noche, esta vez con 2 colegas. Camila los recibió, sirvió bebidas, desapareció en la cocina, y mientras ella lavaba platos, escuchó. Los hombres hablaban fuerte. Rodrigo decía: «Sí, bien, todo bien, aunque mantener una casa cuesta un dineral, ¿no?». Risas. Y encima que no trabaja, más risas. «Pero bueno, alguien tiene que quedarse con la nena». Camila cerró el grifo, muy despacio. Se secó las manos, respiró y siguió lavando. Esa noche, cuando los colegas se fueron, Rodrigo se sirvió otro vaso, se sentó frente a ella y entonces lo dijo, directamente, sin filtro, con esa arrogancia de quien cree que tiene todo el poder. «Estoy cansado de mantenerte». Camila levantó la vista, lo miró, y ahí pasó algo que Rodrigo no esperaba. Ella no lloró, no se levantó, no gritó, solo sonrió, esa sonrisa pequeña, casi invisible, que Rodrigo no supo leer. «Perfecto», dijo en voz baja. «¿Perfecto?», repitió él confundido. «Sí, desde mañana cada uno paga lo suyo». Rodrigo parpadeó. «¿Estás hablando en serio?». «Totalmente», dijo ella. Y se levantó, recogió su taza, la llevó a la cocina. «Buenas noches, Rodrigo». Él se quedó en la sala, solo, con el vaso en la mano, esperando que ella volviera, que dijera que era un chiste, que llorara, que pidiera perdón. Pero Camila no volvió. Parte 5. La noche que él no vio. Rodrigo se durmió creyendo que al día siguiente todo iba a estar igual,
que Camila iba a bajar a preparar el desayuno, que la camisa iba a estar lista, que la casa iba a estar impecable, que ella solo había tenido un momento de orgullo, y que ese orgullo se iba a pasar. Pero esa noche, mientras él dormía, Camila no dormía. Camila trabajaba, en silencio, sin prisa, con una claridad que hacía mucho no sentía. Primero, abrió su computadora. Entró a su correo viejo, el que tenía desde su época de diseñadora, el que no había abierto en 3 años. Había mensajes sin leer, algunos de antiguos clientes, uno en particular, de una empresa de diseño digital, fechado 8 meses atrás. Decía: Camila, si alguna vez quieres volver a trabajar de forma freelance, tenemos proyectos que se ajustan a tu portfolio. Avísanos. Camila respondió el correo. A las 12 de la noche. Después abrió una hoja de cálculo y empezó a escribir. Columna 1. Lo que Rodrigo pagaba en la casa. Columna 2. Lo que Camila hacía en la casa, y al lado de cada tarea puso un valor de mercado. Cocinera, 4 horas diarias. Niñera, 8 horas diarias. Limpieza profesional, 2 horas diarias. Gestión de compras y servicios, 1 hora diaria. Apoyo escolar, 1 hora y media diaria. Cuidado nocturno adicional, según necesidad. Sumó todo. Lo que Rodrigo ganaba por mes no cubría ni el 80% de lo que Camila hacía. Lo imprimió. Lo dobló. Lo dejó sobre la mesita de noche de él. Después hizo algo más, algo que le tomó casi 2 horas. Buscó en su teléfono, encontró los contactos, escribió mensajes cortos, a su hermana, a su amiga Patricia, a su madre, mensajes simples, sin dramatismo, solo con hechos. Necesito que sepas lo que está pasando. Y les contó, no para que la consolaran, para que supieran, para que hubiera testigos. Porque Camila sabía algo que muy pocas personas entienden. La soledad es el mejor aliado del abuso, y ella había decidido no estar sola más. A las 2 de la madrugada, preparó una taza de té. Se sentó en la cocina. Miró la casa, esa casa que ella mantenía viva cada día, y pensó en todo lo que había dado, no con amargura, con claridad. Suficiente, dijo en voz baja, no para nadie, para ella misma. Y fue a dormir, con la espalda derecha, como hacía mucho tiempo no lo hacía. Parte 6. La mañana que lo cambió todo a las 6:30. Rodrigo bajó a la cocina, esperando encontrar lo de siempre, el café, los huevos, el pan tostado, la mesa puesta, y a Camila, moviéndose entre la cocina y el comedor. Pero la cocina estaba vacía, silenciosa, el café sin hacer, la mesa sin poner. Rodrigo miró alrededor, confundido. ¿Camila? Nada. Subió. Llamó otra vez. Escuchó el ruido del baño. La puerta se abrió. Camila salió, vestida, arreglada, con una mochila colgada al hombro. «Buenos días», dijo. «¿Qué pasó con el desayuno?» Camila lo miró con calma. «Desde hoy cada uno se hace el suyo. Acordamos eso anoche». Rodrigo parpadeó. «No hablaba en serio, Camila». «Yo sí». Ella pasó a su lado, bajó las escaleras. «¿A dónde vas?», preguntó él desde arriba. «A dejar a Sofía en el jardín, y después tengo una reunión». «¿Una reunión? ¿Con quién?» «Con un cliente». Rodrigo bajó rápido. «¿Qué cliente? ¿Desde cuándo tienes clientes?» Camila ya estaba en la puerta. «Desde ayer a la noche». Y cerró la puerta. Rodrigo se quedó parado en el pasillo, mirando la puerta cerrada, en silencio. Después miró la mesita de la entrada. Había algo doblado ahí. Lo tomó, lo abrió. Era la hoja de cálculo. La leyó. Una vez, 2 veces. Y la tercera vez ya no pudo seguir, porque los números eran claros, porque no había forma de discutirlos, porque lo que veía ahí era el trabajo invisible de 3 años, calculado, documentado, con precio de mercado, y abajo de los números había una sola línea escrita a mano. Siempre supe lo que valía. Gracias por recordármelo. C. Parte 7. Lo que nadie vino a decirle. Rodrigo llegó a su oficina esa mañana.
distante. Sus colegas lo notaron. «Estás raro hoy». «Estoy bien». «¿Problemas en casa?» «No, pero sí. Había muchos problemas, solo que no eran de Camila». A las 10 de la mañana, recibió un mensaje de su madre. «Rodrigo, me enteré de algunas cosas. Cuando puedas, llámame. Necesitamos hablar». Frunció el ceño. ¿Cómo se había enterado su madre? Recordó el sábado. Esa mirada, el segundo de más, ahora lo entendía. A las 12 del mediodía, le llegó un mensaje de su amigo Carlos. «Oye, no sé qué está pasando en tu casa, pero Patricia me contó algo de Camila. Cuídate, hermano». Rodrigo se congeló. ¿Quién había hablado? ¿Cuándo? A las 2 de la tarde. Llamó a Camila. Ella no contestó. A las 3. Tampoco. A las 4. Contestó al tercer timbre. «Hola, Camila, ¿qué le dijiste a mi madre?» «La verdad». «¿Qué verdad?» «Lo que vives tú en casa», dijo ella tranquila. «Lo que yo vivo. Lo que nuestra hija observa». Silencio. «Eso es privado, Camila». «Sí, y también era privado lo que dijiste frente a tus colegas el martes pasado». Rodrigo no respondió. «Rodrigo, tengo que seguir. Estoy en una reunión». «¿Todavía estás en reunión?» «Llevo 3». Y cortó. Rodrigo miró el teléfono. 3 reuniones. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cómo? ¿Esa era la misma mujer que había dejado de trabajar por él? No era la misma. Era la de antes. Y eso era peor. Parte 8. El regreso. Que no esperaba Camila llegó a casa a las 6:30. Con Sofía. Con 2 bolsas de supermercado. Y con una energía diferente. Una energía que Rodrigo no le había visto en años. Algo en sus ojos. Algo en la forma en que caminaba. Como si hubiera recordado algo de sí misma. Rodrigo estaba en la sala. La esperaba. «Necesitamos hablar». «Bien», dijo Camila. Dejó las bolsas. Le dio un beso a Sofía en la frente. «Ve a lavarte las manos, mi amor». Y se sentó frente a Rodrigo. Recta. Tranquila. Con los brazos sobre las rodillas. Sin miedo. Rodrigo empezó a hablar. Con ese tono que usaba cuando quería recuperar el control. «Mira, creo que esto se salió de proporción. Lo que dije anoche fue en un momento de estrés». Camila lo escuchó, sin interrumpir. «No era mi intención herirte. Sabes que valoro todo lo que haces». Camila asintió. «¿Sí?» «Por supuesto». «¿Cuándo fue la última vez que me lo dijiste?» Silencio. «Camila...» «No, en serio. ¿Cuándo fue la última vez?» Rodrigo buscó en su memoria y no encontró nada. Nada reciente, nada concreto, nada que pudiera decir con certeza. «Eso no quiere decir que no lo piense», dijo finalmente. «Rodrigo, lo que no se dice, no existe». Parte 9. La conversación que él no podía ganar. «¿Qué quieres, Camila?» «Quiero que entiendas lo que pasó estos 3 años. Sé lo que pasó». «No», dijo ella con calma. «No lo sabes, porque si lo supieras, no habrías dicho lo que dijiste». Rodrigo se recostó en el sillón. «Estás exagerando. El martes, frente a tus colegas, dijiste que me mantienes. El jueves dijiste que soy tu empleada. El domingo dijiste que yo no trabajo». Rodrigo frunció el ceño. «Yo no dije que eras mi empleada. Dijiste, para eso está». Silencio largo. «Y eso, Rodrigo, dicho frente a otras personas, sobre la madre de tu hija, dice mucho». Rodrigo miró el piso. Algo en él empezó a ceder. No del todo, pero algo. Fue un chiste. No fue gracioso. «Camila, los hombres a veces decimos cosas sin pensar, y las mujeres se quedan a veces 3 años dando sin que nadie piense en ellas». Silencio. Rodrigo no tenía respuesta, porque la verdad no se puede debatir. «¿Qué pasa ahora?», preguntó él. Camila lo miró. «Ahora cada uno paga lo suyo, como acordamos. ¿Y la casa y Sofía? La casa la dividimos. A Sofía la cuidamos los 2. Eso no funciona así».
Funcionó exactamente así estos 3 años, solo que era yo sola. Rodrigo se levantó. Caminó hacia la ventana. Le costaba estar ahí. Y entonces giró. ¿Estás pensando en irte? La pregunta salió diferente, no como control, como miedo. Camila lo miró. No respondió de inmediato. Estoy pensando en mí, dijo, por primera vez en mucho tiempo. Rodrigo se quedó callado. Era la peor respuesta que podía escuchar, porque no era una amenaza, era una declaración. ¿Conseguiste clientes hoy?, preguntó sin darse vuelta. 3, respondió Camila. Rodrigo se detuvo. ¿3 en un día? Era un buen portfolio, solo que lo había dejado guardado. Hubo una pausa larga. Rodrigo quiso decir algo más. No pudo. CTA 3, Catarse Plus, conexión. Si llegaste hasta acá, ya sabes lo que se siente. Esa mezcla de injusticia y esperanza. Esa sensación de que alguien finalmente hizo lo que muchos no se atreven. Comparte este video con alguien que lo necesite, sin decirle nada. Solo mándalo. Ellos van a entender por qué. Parte 10. Los días que siguieron los días siguientes fueron extraños. Camila cumplió lo que había dicho. Sin dramas, sin escenas, sin discusiones, solo acción. Ella se levantaba, preparaba el desayuno solo para ella y Sofía. Llevaba a la niña al jardín. Trabajaba 3-4 horas. Recogía a Sofía. Cocinaba para las 2. A Rodrigo le dejaba espacio, sin resentimiento, sin frialdad exagerada, solo claridad. Rodrigo empezó a notar cosas que antes daba por sentadas. La primera mañana, sin desayuno preparado, tuvo que buscar algo en la cocina. No sabía dónde estaba el café. Abrió 3 cajones, cerró 2. Encontró el café en el cuarto. Se preparó una taza, derramó la mitad, la limpió él mismo, en silencio, mirando el desastre que había hecho en 30 segundos. La segunda mañana, buscó una camisa limpia. No encontró ninguna. Abrió el lavarropas. La ropa seguía adentro, sin secar, sin doblar, sin planchar. Tuvo que ir a trabajar con otra camisa, arrugada. Sus colegas no dijeron nada, pero lo miraron diferente. El tercer día, llegó a casa y no había nada para comer. Buscó en la heladera, sobras de lo que había comido Camila y Sofía. Llamó a un delivery. Comió solo, en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió. No lo pensó, lo sintió. Lo que es llegar a tu propia casa y no pertenecer a ella. Al cuarto día, intentó cocinar. Pasta. Simple. La dejó hervir de más. Se pegó al fondo. La escurrió tarde. El plato quedó tibio y apelmazado. Se lo comió igual. Parado. Sobre la mesada. Mirando la cocina vacía. Pensando en todo lo que Camila hacía. Y en lo fácil que había sido ignorarlo. Algo estaba cambiando. Todavía no sabía si para bien. Parte 11. El momento en que él entendió fue una noche de lluvia. Sofía tenía pesadillas. Camila se levantó. Fue al cuarto de la niña. La abrazó, le cantó, la calmó. Rodrigo se despertó también. Se quedó en la cama un momento. Escuchó la voz de Camila en el pasillo. Suave, paciente, constante. Y algo en él. Se movió, se levantó. Fue al cuarto de Sofía. Se paró en el marco de la puerta. Camila estaba sentada en el borde de la cama de la niña, acariciándole el cabello, cantando muy bajito. Sofía se había vuelto a dormir. Camila lo vio. No dijo nada. Solo lo miró. Y en esa mirada había tantas cosas. Cansancio, determinación, amor por esa niña. Y también algo de tristeza. Rodrigo quiso decir algo, y no pudo. Se fue de vuelta a la cama. Se quedó mirando el techo, solo, en oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo sintió vergüenza. No la vergüenza del que fue descubierto, sino la vergüenza del que finalmente se ve a sí mismo. Parte 12. La primera grieta. Al día siguiente, Rodrigo llegó antes de lo habitual. Camila estaba trabajando en la mesa, con su computadora, concentrada.
Sofía jugaba en el piso. Rodrigo dejó las llaves. ¿Necesitas algo del súper?, preguntó. Camila levantó la vista, sorprendida. ¿Perdón? Del supermercado. Si necesitas algo. Puedo ir. Una pausa. Hay una lista en el imán de la heladera, dijo ella. Rodrigo fue a buscarla. La tomó. ¿Pago yo esto? Sí, gracias. Y se fue. Cuando volvió, traía todo lo de la lista, más 2 cosas extra. Helado de frutilla, el favorito de Sofía, y una planta pequeña, violetas, las favoritas de Camila. Las puso en la mesa de la cocina, sin decir nada, sin esperar gracias. Solo las dejó ahí. Camila las vio. No dijo nada tampoco. Pero esa noche cocinó para los 3, sin que nadie se lo pidiera, sin ningún acuerdo formal, sin palabras, solo acción. Parte 13. Lo que no se dice, pero se siente. Las semanas siguientes fueron diferentes, muy despacio, sin declaraciones grandes, sin promesas dramáticas, solo pequeños cambios. Rodrigo empezó a llegar más temprano, no todos los días, pero más. Empezó a preguntar cómo había ido el trabajo de Camila. Al principio con torpeza, como si no supiera cómo hacerlo, porque llevaba años sin hacerlo. Pero lo intentaba. Un domingo, Sofía quería ir al parque. Rodrigo se levantó antes que ella. «Yo la llevo», dijo. Camila lo miró. «¿Seguro?» «Sí». Fue al cuarto de Sofía. La vistió. Le hizo el cabello mal, muy mal, con las gomitas torcidas y el peinado imposible. Sofía se miró en el espejo. «Papá, esto está feo». «Es un peinado moderno», dijo Rodrigo. Sofía se rió. Y se fueron al parque. Camila se quedó en casa, sola, en silencio. Tomó su café. Se sentó. No hizo nada por 2 horas. Solo existió. Y fue la primera vez en mucho tiempo que pudo hacer eso, existir, sin obligaciones, sin nadie que necesitara algo, sin culpa. Lloró un poco, no de tristeza, de alivio. De ese alivio que llega cuando algo que estuvo roto mucho tiempo empieza muy despacio a encontrar su forma. Parte 14. Las palabras que tardaron años. Una noche después de que Sofía se durmió, Rodrigo se sentó frente a Camila, no con su tono de siempre, diferente, más quieto. «Quiero hablar», dijo. «Bien. De verdad, sin excusas». Camila lo miró. Esperó. Rodrigo tardó, como si estuviera buscando las palabras, como si las hubiera perdido hace mucho, y tuviera que encontrarlas de nuevo. «No sé cuándo empecé a darte por sentada», dijo, «pero sé que lo hice». Camila no respondió. «Lo de la hoja de cálculo, lo leí muchas veces». Silencio. «Sé que no es suficiente decir que lo siento, pero lo siento». Camila respiró. «Rodrigo, déjame terminar». Una pausa. «Lo que dijiste sobre el amor que no se nombra, que se vuelve invisible». Camila parpadeó. «¿Te lo dije a ti?» «No, lo leí, en tu diario». Camila se tensó. «No te lo reprocho», dijo él rápido. «Lo vi por accidente, pero no pude parar de leer. Silencio. Describiste exactamente lo que yo hice. Y lo peor es que, mientras lo leía, no podía decir que te equivocabas». Camila lo miró un largo momento, buscando algo en sus ojos. Si era real, si era estrategia, si era miedo a perder lo que ella representaba. Y vio algo que no esperaba. Vergüenza, no calculada, no performativa. Real. «No sé si vamos a poder reparar esto», dijo ella. «Lo sé, pero lo que sí sé es que no vuelvo a ser invisible. No voy a pedirte eso». «No me lo podrías pedir», dijo ella tranquila, «porque ahora mismo tengo 3 clientes y la semana que viene empiezo con un 4. Rodrigo asintió. «Lo sé, te vi trabajar». Una pausa pequeña. «Eres muy buena», dijo. Camila lo miró. «Lo sé». Parte 15. Lo que cambia cuando tú cambias. Los meses que siguieron fueron los más honestos de su matrimonio, no los más fáciles. Honestos.
Hubo conversaciones difíciles. Algunas terminaron mal. Rodrigo tuvo que aprender a escuchar, cosa que no le salía naturalmente. Camila tuvo que aprender a decir las cosas, en voz alta, antes de acumularlas. Hubo una noche en que volvió a tropezar. Llegó tarde sin avisar, sin mensaje, sin llamada. Camila no dijo nada cuando entró, solo lo miró, y esa mirada valió más que cualquier discusión. Rodrigo lo entendió solo. Se disculpó, sin excusas. Fue la primera vez que lo hizo así. Fueron al principio. A hablar con alguien que no era ninguno de los dos, un profesional, un espacio neutral. Las primeras sesiones fueron incómodas. Rodrigo quería resolver. Camila quería ser entendida. Tardaron en encontrar el punto medio, pero lo encontraron. Sofía notó algo. Un día, mientras desayunaban los tres, dijo: «¿Por qué papá hace el desayuno hoy?». Rodrigo miró los huevos que había preparado. No eran perfectos, pero estaban ahí. Porque quería ayudar. Sofía pensó un momento. «¿Mamá te enseñó?». «Me está enseñando», dijo él. Y Camila, desde el otro lado de la mesa, tomó su café y sonrió. No la sonrisa de esa primera noche, no esa sonrisa fría y estratégica, sino una más suave, más cansada, más real. Parte 16. Lo que ella nunca perdió. Camila nunca perdió lo que tenía, ni en los peores momentos, porque lo que Rodrigo nunca vio era que Camila nunca había dejado de ser quien era. Solo había enterrado esa parte de sí misma, bajo capas de sacrificio sin reconocimiento, de amor sin respuesta, de fuerza que el mundo llama aguante, pero que en realidad es agotamiento disfrazado de virtud. Cuando volvió a trabajar, no fue que descubrió algo nuevo, fue que se reencontró con la persona que había sido antes, la diseñadora, la profesional, la mujer con criterio propio y agenda propia, y descubrió que esa persona nunca había desaparecido, solo estaba esperando que alguien le diera permiso, o que ella misma se lo diera. Esa fue la lección más grande. No fue lo que Rodrigo aprendió, fue lo que Camila recordó, que el permiso siempre estuvo en ella. Parte 17. Lo que pasó después. Camila hoy trabaja desde casa. 4 clientes fijos, 2 proyectos de largo plazo. Tiene sus propios ingresos, tiene su propia cuenta bancaria, que Rodrigo no maneja, que nadie maneja excepto ella. Y eso cambió algo fundamental en la dinámica. No porque el dinero sea lo más importante, sino porque la independencia cambia la manera en que te paras en el mundo. Cuando no dependes de nadie para existir, tus decisiones vienen del amor, no del miedo. Rodrigo también cambió, no de la noche a la mañana. Cambió despacio, con tropiezos, con días malos y semanas mejores, pero cambió. Empezó a lavar su propia ropa, a cocinar cuando podía, a decir gracias, a preguntar, a llegar antes. Pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas son las que construyen todo. Parte 18. La pregunta que lo cambió todo un día, meses después. Rodrigo estaba bañando a Sofía, cosa que ahora hacía 2 veces por semana. Sofía jugaba con el agua, y en un momento le preguntó: «Papá, ¿tú y mamá se quieren?». Rodrigo la miró. «Sí, mi amor». «¿Por qué a veces pelean?», Rodrigo pensó. «Porque a veces los adultos nos olvidamos de algo importante». «¿De qué?». «De que el otro también se cansa». Sofía lo miró seria. «Como cuando mamá está cansada y yo igual le pido cosas». Rodrigo sonrió. «Exactamente como eso». Sofía asintió satisfecha. «Hay que ser más buenos», dijo. «Sí, hay que ser más buenos». Esa noche, cuando Sofía se durmió, Rodrigo se lo contó a Camila. Ella lo escuchó, y por primera vez, en mucho tiempo, se rieron juntos, de esa risa pequeña y cálida, la que no necesita nada para existir, la que solo aparece cuando 2 personas están de verdad en el mismo lugar. Parte 19. Lo que ella quiere que sepas. No te cuento esta historia para decirte qué hacer.
ni para decirte que debas aguantar, ni que debas irte. Te la cuento porque hay algo en ella que quizás reconociste. Un momento, una frase, una situación. Ese "para eso está", dicho de 1000 formas diferentes. Ese cansancio que nadie nombra porque se confunde con fortaleza. Ese dar y dar, esperando que alguien vea. Lo que Camila hizo no fue vengarse, no fue castigar. Lo que hizo fue parar, simplemente parar. Y al parar, permitió que todo lo invisible se volviera visible. No hizo una escena, no publicó nada en redes, no buscó aliados externos para destruir a nadie. Solo dejó de sostener lo que no era su responsabilidad sostener sola. Y eso fue suficiente. Eso fue todo. Parte 20. El cierre que no cierra. ¿Terminó bien la historia? Depende de cómo mires. No terminó como una película. No hubo música. No hubo declaración perfecta. No hubo garantías. Terminó como termina la vida real. Con trabajo, con decisiones, con días en que todo fluye y días en que cuesta. Pero hay algo que sí cambió para siempre. Camila. Camila cambió. No volvió a ser la persona que callaba. No volvió a confundir el sacrificio silencioso con el amor. No volvió a depender de que alguien viera su valor, para saber que lo tenía. Y eso, ninguna conversación difícil se lo quitó, ningún día malo, ninguna pelea. Porque cuando sabes lo que vales, de verdad lo sabes, nadie puede hacerte olvidarlo. Eso es lo que te llevo de esta historia. No la estrategia, no la hoja de cálculo, no la reunión de negocios a medianoche. Lo que te llevo es esto. Tu valor no depende de que alguien lo reconozca, pero tienes el derecho de exigir que se reconozca. Y si hoy hay alguien en tu vida que te hace sentir que lo que das no cuenta, recuerda a Camila, recuerda esa sonrisa. Perfecto. 2 sílabas, que lo dijeron todo. Pero lo que Rodrigo aún no sabía era que esto apenas comenzaba. Gracias por quedarte hasta acá. Si esta historia te movió algo real, déjalo en los comentarios. No tienes que decir mucho. A veces una palabra alcanza. A veces solo necesitamos saber que alguien más también lo sintió. Nos vemos en el próximo video.